Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño y tranquilo pueblo de Ohio llamado Arroyo de Arce el tiempo parecía fluir más despacio que en otros lugares. Era el tipo de lugar donde los inviernos eran largos, los veranos repletos de barbacoas en el jardín, y todos sabían al menos el nombre del hijo del panadero o del perro del cartero. Las casas eran modestas, el césped se cortaba cada sábado, y los secretos, aunque enterrados, siempre acababan resurgiendo, llevados por los susurros de los vecinos y el pesado silencio de las ventanas cerradas. Aquí es donde vivía Daniel Cooper, un hombre discreto y sólido, con las manos siempre manchadas de aceite y la mirada a menudo perdida en el horizonte. A primera vista, era solo un mecánico más. Pero bajo esta aparente banalidad, llevaba dentro una historia de sacrificio, dolor y resiliencia, una historia que cambiaría el destino de muchos a su alrededor. Daniel y Melissa Cooper eran una pareja conocida como de cine. Se conocieron en el instituto, ella, capitana de las mayoretes, él, un jugador de béisbol sin grandes ambiciones. Se enamoraron una noche en un baile de otoño, bailaron un baile lento de Fleetwood Mac y nunca se separaron. A los 19 años, se casaron en la iglesia del pueblo, con sonrisas de las familias y la bendición de los ancianos. Pronto, llegaron los niños, Noé, el mayor con mirada seria, entonces Liam, impulsivo y divertido, Gracia, dulce y soñadora, Elle, franca e independiente, y finalmente la más joven, Caleb, que apenas había cumplido 2 años cuando el mundo se vino abajo. La casa Cooper, un antiguo edificio de madera al final de Maple Lane, siempre estaba lleno de ruido, risas de niños, discusiones en el pasillo, cacerolas y sartenes tintineando, dibujos pegados en la nevera y calcetines desparejados. Era un alegre caos, alimentado por el amor, pero también por el cansancio. Mucho cansancio. Thornhill en particular, soportaba el peso invisible de días que eran todos iguales. Con el paso de los años, su mirada se oscureció. A menudo hablaba, en voz baja, de una vida que deseaba que hubiera sido diferente. Recordaba los veranos en los que soñaba con viajar de mochilera por Europa, con subirse a un escenario, con escribir una novela, con inventarse a sí misma en otro lugar. Pero los pañales, las noches en vela, las facturas, las tareas y las citas médicas habían acabado con sus sueños. Una mañana de octubre, sin llorar, sin despedirse, hizo las maletas. Dejó una nota garabateada, cerca de la cafetera. Ya no puedo más. Lo siento, Melissa. Cuando Daniel bajó esa mañana, encontró la casa inquietantemente silenciosa. Los niños seguían dormidos. Leyó la nota. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Luego la dobló lentamente y se la guardó en el bolsillo. Preparó el desayuno. Vistió a los niños. Sonrió. Fingió. Pero al anochecer, en el dormitorio que de repente se le había quedado grande, se desplomó. En silencio. Como todo lo demás. Los meses siguientes fueron un descenso brutal hacia una nueva realidad. Daniel trabajaba como mecánico en un pequeño taller a las afueras del pueblo. El dueño, Jack Murphy, un anciano brusco pero justo, intentó aligerar sus horas, pero Daniel se negó. Necesitaba cada hora, cada dólar, para asegurar que sus hijos tuvieran todo lo necesario. El facturas se acumulaban en la esquina de la mesa de la cocina. El refrigerador crujía al estar vacío algunas noches. Ya no había más salidas al cine ni más comidas en restaurantes. Los niños hacían preguntas. ¿Dónde está mamá?, preguntó Caleb, sin comprender. Daniel respondió con palabras sencillas y sinceras, sin ira. No quería que sus corazones se llenaran de amargura. Nunca pidió ayuda, ni a los servicios sociales, ni a sus vecinos, ni a sus padres, que vivían en otro estado. Era demasiado orgulloso. O quizás demasiado destrozado. Así aprendió. Aprendió a trenzar el pelo de Grace y Elle, aunque al principio se reían de su torpeza. Aprendió a cocinar más que macarrones con queso, dominaba la lasaña, el chili y los panqueques del domingo por la mañana. Creó una tabla de tareas familiares, se convirtió en un experto en horarios escolares y en organizar fiestas de cumpleaños con poco dinero. Iba a las reuniones de padres y maestros con un uniforme grasiento, el rostro demacrado, las manos ásperas, pero la mirada siempre fija. La ciudad lo miraba. Algunos lo compadecieron.
Otros lo juzgaron en silencio. Hubo murmullos en los supermercados. Vecinos que decían, Melissa tenía razón. Debía estar asfixiándose, o incluso, pobre Daniel, hace lo que puede, pero no es vida. Pero también hubo quienes la admiraron. En silencio. Una cajera que deslizó una nota dulce en la bolsa. Una maestra que se quedó un rato más con los niños. Un anciano que dejó una bolsa de manzanas junto a la puerta. Daniel aún no lo sabía, pero en medio de esta tormenta, se estaba convirtiendo en un pilar. No solo para sus hijos, sino para toda la comunidad. Y durante este tiempo, Melissa no había dado ninguna señal de vida. Un día, cuando las cicatrices del pasado se hicieron más discretas, Daniel recibió una oportunidad inesperada. Un anciano local, dueño de un garaje abandonado a la salida de Maple Creek, quería deshacerse de él. El techo tenía goteras, las paredes estaban agrietadas, las máquinas oxidadas por el invierno. Pero la oferta era irrisoria. Daniel dudó, no tenía muchos recursos, pero sí algo más raro, la cruda determinación de un hombre que ya no tiene miedo de caer. Él aceptó. Y ese fue el comienzo de una nueva aventura. Durante semanas, trabajó incansablemente. De día, se abría paso por el garaje de Jack Murphy para mantener la olla hirviendo. De noche, con una linterna frontal atornillada a la frente, lijaba paredes, reparaba maquinaria vieja a mano y retiraba escombros solo. Aprendió sobre electricidad con vídeos en internet, reparó el techo con materiales de segunda mano y repintó el letrero a mano con los niños. Porque muy rápidamente, sus hijos se habían unido a él no por obligación. Por lealtad. Noé, ahora un adolescente, fuerte y silencioso como su padre, cambiaba llantas, aprendía a diagnosticar motores, se ensuciaba las manos sin quejarse. Gracia, tranquila y organizada, se encargaba de las pequeñas cuentas, de los horarios, llevaba un cuaderno espiral en el que anotaba cada centavo. Liam me encantaba engrasar cadenas, probar bocinas y bromear con los clientes. Ella dibujó los logotipos, decoró la sala de espera y pegó estrellas en las paredes. Incluso el pequeño Caleb, a la altura de sus 8 años, barría el suelo silbando, orgulloso de ser el aprendiz del patrón. Fue un colectivo renacentista más que un garaje. Cooper Auto y Hijo se convirtió en un símbolo. A historia familiar forjada en el abandono y reconstruida con sudor. 5 años después, el negocio prosperaba. Daniel había contratado a 8 empleados, todos residentes de Maple Creek. Algunos habían abandonado la escuela secundaria, otros eran padres solteros que habían encontrado una segunda oportunidad. El garaje ya no era solo un negocio, era una comunidad. La gente venía aquí a reparar sus coches, sí, pero también a compartir un café, pedir consejos, encontrar un poco de calidez humana. La familia Cooper ahora era un pilar de Maple Creek. Los chicos brillaban. Noah se preparaba para la universidad, Grace soñaba con la contabilidad, ella quería ser arquitecta, Liam consideraba hacerse cargo del taller algún día. Incluso Caleb, a quien le encantaba hacer preguntas sobre motores, se había convertido en la mascota de la empresa. Pero a pesar de las risas, de los éxitos, de los diplomas expuestos en la sala, quedaba un vacío, alojado en un rincón del corazón de todos, una ausencia que ya no dolía cada día, pero que a veces se imponía por la noche, en el silencio. Una voz que había desaparecido sin un adiós. Una madre, Toronjil. Y entonces, una mañana de primavera, mientras los pájaros cantaban sobre el garaje, Daniel estaba asomado bajo el capó de un viejo Ford rojo. El sol se filtraba por la puerta entreabierta, dibujando líneas doradas en el suelo. Se estaba limpiando la grasa de los dedos cuando, una figura apareció en la entrada. Llevaba unas grandes gafas oscuras y un abrigo beige arrugado, llevaba una bolsa desgastada al hombro. Su cabello, antes brillante, ahora estaba opaco, con canas en algunos lugares. Su rostro delataba los años, ojeras, arrugas finas, una mirada llena de cansancio y preocupación. Fue Toronjil. Se quedó allí un momento, como paralizada por la escena que tenía ante sí. El garaje, amplio y ordenado, con las herramientas cuidadosamente colgadas, las paredes repintadas, las oficinas en plena actividad. Entonces sus ojos se posaron en Daniel, quien se enderezó lentamente, con un trapo en la mano. La reconoció de inmediato. Pero no dijo nada. Su rostro permaneció impasible, sus ojos inexpresivos. Una tormenta silenciosa hervía en su interior. 10 años. 10 años de silencio, de noches a solas con los niños,
de heridas vendadas sin respuesta. La voz de Melissa era un susurro, casi apagado. Daniel. Dio un paso, luego otro. Su mirada se posó en el cartel que colgaba en la pared, Cooper Auto y Sons, luego en los rostros jóvenes que pasaban detrás de los ventanales. Noah, casi un hombre ahora, Liam más alto que ella ahora, ella concentrada en un dibujo de cuerpo, Grace en la computadora, Caleb riendo en la oficina de recepción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía por dónde empezar. No sabía por dónde empezar, repitió. Cometí errores. Lo siento. El silencio era denso. Incluso las herramientas parecían haber enmudecido. Daniel, aún en silencio, se secó lentamente las manos y luego volvió la mirada hacia ella. Ni una palabra de ira, ni una palabra de ternura. Solo una inmensa distancia entre dos personas que lo habían compartido todo, y lo habían perdido todo. Los niños fueron notificados más tarde ese mismo día. Se reunieron en la cocina de la casa familiar, alrededor de la gran mesa de madera que ellos mismos habían restaurado. Melissa entró, incómoda, como una extraña en la casa que una vez había regentado. Nadie gritó. Nadie lloró, la miraron con ojos silenciosos como quien mira a un desconocido en quien intenta reconocer un vínculo invisible. Observó sus rostros, sus rasgos. Eran tan altos, tan hermosos, tan marcados. Pero ella ya no era su refugio. Ya no era, mamá, en sus bocas. Daniel aceptó hablar. Se instalaron en la cocina, la misma habitación donde, años atrás, habían compartido tantas risas, discusiones y comidas apresuradas entre las tareas y los baños. Nada había cambiado significativamente, la mesa seguía allí, un poco más desgastada, las sillas crujían igual. Pero todo, absolutamente todo, había cambiado en el ambiente que los rodeaba. Daniel se cruzó de brazos y se reclinó en la silla. La miró largo rato antes de hablar. ¿Quieres volver?, preguntó, con voz tranquila pero tensa, como si cada palabra tuviera que atravesar un aluvión de recuerdos. Toronjil ella asintió lentamente. Buscó con la mirada a Daniel, pero él la mantuvo fija en la madera de la mesa, como para evitar reavivar un dolor mal enterrado. No quiero empezar de cero, Daniel. Sé que no es posible. Solo quiero arreglarlo. Compensar lo que destruí. Si es que eso es posible. Daniel cerró los ojos brevemente. Luego su voz se oscureció. No solo rompiste un matrimonio. Abandonaste 5 almas. 5 niños que te esperaban cada noche junto a la ventana, convencidos de haber hecho algo malo. ¿Sabes cuántas veces Caleb te preguntó si volverías? Se aclaró la garganta. No estuviste cuando Noah tuvo su primer ataque de pánico. Ni cuando ella se negó a hablar durante 2 semanas. Yo fui quien tuvo que aprender a trenzarle el pelo a Grace. Lo aprendí todo. ¿Por qué tú no estabas? Melissa bajó la cabeza, incapaz de soportar la inundación. Respiró lentamente, con las manos temblorosas sobre las rodillas. Lo sé. Y no pido perdón. Ni siquiera sé si lo merezco. Se hizo el silencio. Luego añadió. No vine a que me disculparan. Vine porque ya no podía escaparme. Daniel lo observó. Por un instante, sus rasgos se endurecieron, luego se relajaron. Había llorado demasiado en esa habitación como para volver a quebrarse. Había resistido, de pie, incluso estando destrozado. No puedes regresar como si nada hubiera pasado. Él suspiró. Pero puedes escuchar. Puedes estar presente. Puedes responder preguntas. Y guardar silencio cuando sea necesario. Quizás con el tiempo, habrá algo que reconstruir. No lo que fue. Sino algo más. Melissa resta en la ciudad. No en casa de Daniel, esos días ya habían pasado, sino en un pequeño estudio modesto cerca del centro. Una habitación de paredes blancas, casi vacía. Se compró un colchón, una mesa, una tostadora. Vivía con sencillez, sin forzar las cosas. Iba al mercado, a veces se topaba con algún niño y bajaba la vista cuando apartaban la mirada. Ella no estaba tratando de imponerse. Estaba esperando. Los niños decidieron,
cada uno a su ritmo, si volver a conectarse o no. Gracia, la más desconfiada, se negó rotundamente a verla. Durante meses, ignoró los mensajes, las cartas manuscritas. Le dijo a Daniel. Ella tomó sus decisiones. Déjala vivir con ellas. Pero detrás de su dureza, había un dolor difícil de digerir. Alguna vez ella había sido la más cercana a ella. Ella, más sensible, aceptó un café. Se encontraron en una panadería. Ella habló principalmente de la escuela y de sus proyectos arquitectónicos. Melissa escuchó, asintió, conteniendo las lágrimas. Caleb, demasiado joven al momento de partir para tener recuerdos nítidos, era el más curioso. Hizo 1000 preguntas. ¿Por qué te fuiste? ¿Te vas a ir otra vez? ¿Me amabas cuando era pequeña? Melissa respondió lentamente. Sin disculparse. Simplemente contándolo. El vacío que había sentido, el miedo de no ser ella misma, la vergüenza tras su huida. No intentó justificarse. Ya no huía. Noé y Liam se quedaron atrás. A veces la saludaban, educadamente. Una palabra, un gesto. Nada más. Pero no era nada. Daniel no volvió a enamorarse, su corazón había sanado, había reconstruido una versión de sí mismo que ya no requería las reparaciones del pasado. Había cambiado. Había madurado. Ya no la necesitaba. Pero reconoció la valentía en su enfoque. Así que le dio un lugar. No es un lugar céntrico. A lugar definido, enmarcado, respetuoso, un lugar que decía, nunca volverás a ser lo que eras, pero puedes ser algo más. Alguien útil. Alguien real. Ya no era mamá, en el sentido mágico de la palabra. Pero podía llegar a ser una mujer presente, paciente, que acepta sus errores y que intenta a pesar de todo estar ahí, una figura que ya no pide nada, sino que da, suavemente, sin ruido. Un día, durante ella graduación de Caleb, toda la familia estaba reunida. Era un día precioso, las sillas estaban alineadas bajo un cielo veraniego y la multitud aplaudía. Caleb sonreía con orgullo con su toga y los ojos brillantes. Se tomó una fotografía. En la foto, Daniel, fuerte y sonriente. Los 5 niños a su alrededor, cada uno marcado por los años, pero unidos por la historia. Y un poco a un lado, Toronjil con los ojos llenos de lágrimas, una mano agarrando su bolso. No tocaba a nadie. No se imponía. Pero estaba allí. Ella ya no era parte del centro. Pero ella había encontrado un borde de marco. Y a veces ahí es donde terminan las verdaderas historias. No en un cuento de hadas. Pero en una verdad reconstruida, dolorosa, imperfecta, y profundamente humana.